muy auténtico, muy propio, muy personal y por eso está bueno que platiquemos. Bueno, son las 8 de la noche y vamos a dar inicio a esta entrevista en vivo esta noche. Una vez más tenemos con nosotros a Carlos Ávila. Carlos Ávila es psicólogo, terapeuta, maestro en resolución pacífica de conflictos, en negociación, disculpen ahí a nuestros perros que están haciendo su escándalo, en negociación y mediación, es cofundador de Centro RE y de la Comunidad para el Desarrollo Integral Bien Siendo. Tiene muchos años de experiencia como terapeuta y tiene muchos años de experiencia como maestro también en estos temas. Entonces, hoy en la noche vamos a hablar de resolución de conflictos como un camino de comunicación y la intención es como esto, ¿no? Irles informando de qué va el diplomado en resolución de conflictos y que vayan conociendo cuál es la filosofía y desde dónde nos estamos moviendo o estamos decidiendo acompañar estos procesos. Entonces, bueno, Carlos, una vez más, bienvenido a este espacio, es un gusto. Siempre es un gusto entrevistarte, es súper a gustito y sabroso platicar contigo, Gracias. definitivamente. Bueno, platiquemos a Y gusto. quisiera, ya digo, ya sea por este medio, o si nos echamos un café, o vamos al cine, o estamos echando tú, definitivamente es un placer siempre poder platicar contigo para mí. Y bueno, quisiera como entrar en materia y hacerte una primera pregunta. ¿A qué nos referimos o a qué te refieres o qué es lo que buscamos en el diplomado en resolución de conflictos cuando hablamos de una cultura de paz? Bueno, bueno, para empezar, tengo la impresión de que no todo el mundo, cuando habla de una cultura de paz, habla de lo mismo. Incluso tengo la impresión de que cuando las personas hablamos de paz, no siempre hablamos de lo mismo. La paz, bien, es más, ha sido entendida, sobre todo en el siglo XX, principalmente como ese tiempo que nos ha dado el equilibrio entre potencias, ¿no? Durante la Guerra Fría, entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, ese equilibrio entre potencias que hizo que una gran confrontación entre grandes potencias no se diera directamente desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, desde la Segunda Guerra Mundial para acá no ha habido un gran enfrentamiento entre grandes potencias. Es por eso que es tan importante lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Porque es una provocación de acabar con ese periodo de paz, que si bien no es una paz basada en que estemos cooperando, es una paz en que nos sentimos tan equilibrados con lo peligroso que puede ser el uno con el otro. Si bien es una paz un poco basada en el miedo, ha sido una paz y esa paz ha permitido mucho, ha permitido que la tecnología se utilice para el desarrollo humano en lugar de para las grandes guerras, ha permitido que se hable de cómo vamos a detener el cambio climático, ha permitido que cada país reduzca su presupuesto de guerra muchísimo, ¿no? Al principio del siglo XX, el 20% o más del presupuesto de las naciones era para la guerra, y ahora es el 2, el 3 o algo así, es mucho más importante el presupuesto que se le asigna a la educación o a la salud, ¿no? Ahora, cuando empieza esta amenaza de guerra entre potencias a partir de esta invasión sobre Ucrania, pues se altera eso, ¿no? Nos, se van a empezar a invertir más dinero otra vez en defensa, otra vez se va a gastar más dinero en guerra, y de nuestro está un poquito en peligro. Pero bueno, en fin, ese equilibrio entre potencias que hace que no haya una gran confrontación entre grandes naciones, es lo que la mayoría ha llamado la paz, ¿no? Ha sido la paz de la segunda mitad del siglo XX. No quiere decir que no había guerras, no ha dejado de haberlas. Ándale, justo eso te iba a decir, o sea, no ha dejado de haber conflictos bélicos en el mundo, ¿no? Uno piensa que se terminó la Segunda Guerra Mundial y se terminó, y no, inmediatamente llegó Vietnam, la cuestión con Corea, Afganistán, Irán, Irak, bueno, no ha parado, ¿no? No Siria. ha desaparecido la guerra, pero
siempre las potencias han sido cuidadosas de no pelearse la Ay, una. disculpen a Sammy. Ay, disculpen a Sammy todos. Sí, 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 de no pelearse la una con la otra. Es decir, no vamos a ir directamente a una guerra entre Rusia y los Estados Unidos o entre Gran Bretaña y Polonia, por ejemplo, ¿no? O sea, las grandes potencias no se amenazan, ¿no? Se pelean en campos neutros y han provocado muchas muertes y han provocado mucho sufrimiento, pero nada que impida que haya un desarrollo de la ciencia, de la tecnología o de las artes, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una forma de entender la paz, pero, pero nosotros no pensamos que la paz definida como una ausencia de grandes guerras sea una definición suficiente, ¿no? Y para imaginar una cultura de paz tendríamos que pensar en un compromiso bastante generalizado, un compromiso de casi todas las personas por ver como legítima la expresión singular del otro, ¿no? Algo así como, imitando la alergia. En estos momentos ustedes pueden En este apreciar momento tengo alergia, pero bueno, la expresión de la alergia en Carlos. y la alergia pica de nariz. Bueno, entonces la expresión de la singularidad tiene que ver con cada quien ha recogido de su vida valores, ideas, experiencias, estructuras de pensamiento, ha heredado religión, ha heredado ideologías y demás, ¿no? Eso, de alguna manera, a cada uno lo ha impactado de manera poquito distinta, aunque crezcamos en un mundo, en un mismo mundo, a cada quien nos toca, nos empapa de forma un poco distinta. Y expresar todo lo que a nosotros nos ha tocado recibir de la cultura, del mundo, de la vida, pues es expresar algo único, aunque no seamos tan diferentes los unos de los otros, casi como nos imaginamos, ni tan especiales, cuando menos sí hay como, si tengo una opinión que a lo mejor si la reviso bien es bastante original en algunos sentidos, ¿no? Porque incorpora una perspectiva que otras opiniones no tienen. Entonces, eso. Entonces, si yo puedo legitimar la singularidad de los otros, entonces estaríamos hablando de una sociedad en paz, ¿no? Estaríamos hablando de una cultura en paz. Tendríamos que hablar de una intención bastante compartida, bastante general, de que los recursos tienen que ir a donde hacen falta y no necesariamente solamente a donde decidimos que se merecen, ¿no? Es decir, si no se distribuye de cierta forma algo de riqueza a donde más hace falta, si no se distribuye educación a donde hace falta, si no se distribuyen salud a donde hace falta, entonces todo el resto de la humanidad está vulnerable, que es lo que hemos visto con la pandemia, ¿no? Si hay personas que no tienen acceso a la salud, ponen en riesgo a todas, incluso a las que se sienten muy protegidas y muy privilegiadas por haberse ganado ese lugar de merecerlo todo por su herencia, por su trabajo, por su posición geográfica, por su posición social o por lo que sea, ¿no? Esos también están vulnerables porque mientras haya alguien vulnerable, todo el mundo estará vulnerable. Mientras haya alguien inconforme, la seguridad siempre estará en duda. Entonces, se necesita una postura bastante general de dirigir los recursos hacia donde hace falta. Y una mirada a la especie humana como una sola familia, ¿no? Como migrar de la idea de que somos manadas distintas en conflicto, en guerra, por migrar a esta posibilidad de ser una sola, ¿no? Una sola familia. Hablar de una cultura de paz, hay que ponerla en contraste con la idea de una cultura de guerra, ¿no? Como tú sabes, Liz, y como si alguien por aquí nos está viendo lo debe de saber también, la historia, los libros de historia, señalan la historia de la humanidad como la historia de las guerras.
¿no? O Y sea, además como casi siempre se narran del lado del vencedor, ¿no? sí, Del lado, o sea, tienen cierto partidismo. Lo integral sería que pudiéramos tener una observación de ambas partes, mira, aunque lo presentáramos de ambas partes, estamos cayendo en eso. O sea, la historia es la historia de la guerra. O sea, en el año tal potencia invadió a tal potencia. En el año tal, este país estaba sometido a este país. Este imperio se expandió sobre este territorio. La historia de las guerras y de las invasiones del desarrollo de las potencias y de los imperios es prácticamente a lo que le dedicamos el tiempo en la escuela, ¿no? Y los héroes de la historia, por lo general, son héroes de guerra. ¿Sí? Efectivamente, ahí sí voy a estar más de acuerdo contigo. Los héroes de guerra son los héroes de las potencias vencedoras, ¿no? Y los incluso al villanos, vencido se pone como villano, ándale eso, exacto, ¿no? los villanos, los tiranos, los masacradores, los demás son los que pierden, ¿no? Entonces, Sí, no, ahorita que estamos diciendo esto, pienso nada más en, por ejemplo, en la conquista, ¿no? Digo, la conquista se habla siempre como desde ese lado eh, de español que vino a tomar el territorio y todo lo que había como algo suyo cuando ya tenía dueño. Y cada vez que se narra, incluso aunque se incluya la cuestión de haber sido, de que hayan sido estas culturas agredidas, sometidas, coaccionadas, violentadas, etcétera, etcétera, el vencedor siempre lo narra desde, pues sí, pero como que agradezcan todo lo que les llevamos, ¿no? Toda la civilización, ¿no? Entonces no hay voz para el vencido, no hay, lo que hay es como tenemos que agradecer la buena aventura de haber sido sometidos, ¿no? y entonces, bueno, entonces durante muchísimo tiempo la cultura ha servido así, ¿no? El arte ha hecho grandes representaciones de las guerras. La música ha hecho grandes piezas musicales dirigidas a las marchas de guerra, a las victorias, a las independencias, a los nacionalismos, etcétera, ¿no? De alguna manera, la cultura siempre eh, que conocemos, la que está escrita en los libros de historia, siempre ha sido la cultura, la historia de una cultura de guerra. Y, mirándolo así, entonces hablar de una cultura de paz sería eh, inventar una manera nueva de contar la historia, ¿no? Ciertamente durante la segunda mitad del siglo XX, y bueno, quizás desde el surgimiento del romanticismo y de los humanismos, ha empezado a ver como esta cosa de contar la historia no desde los ojos del gran rey que conquistó e hizo, del gran general que conquistó e hizo, sino de la gente común, ¿no? Con la aparición de la novela. Las novelas son historias de gente común y corriente que no son reyes, que no son No, dioses, que no son eh, este, príncipes, sino que son personas comunes y corrientes que están haciendo su vida, ¿no? Entonces, también el cine de ahora nos muestra las guerras más como desde el soldado destruido, el soldado en la trinchera, el soldado enfermo, etcétera. De todas maneras sigue siendo el arte y la cultura y las novelas y muchas veces han sido temas de guerra. Entonces, la cultura que vivimos, aún que llevamos muchísimo tiempo de no tener una gran conflagración entre potencias, aún así seguimos viviendo en gran medida en una cultura de guerra. Quizá sea más conveniente decir que ya también estamos viviendo en una cultura de consumo y en una cultura de producción y en una cultura de mercadotecnia y una cultura en cuanto a la comercialización de la especie humana, etcétera, ¿no? Quizás también ya estamos hablando de esta otra cultura, pero de lo que no estamos hablando en nuestro tiempo actual todavía es de que vivimos en una cultura de paz, ¿no? Y yo diría que inventar una cultura de paz o imaginar una cultura de paz es imaginar que podamos poner tan en pausa nuestras violencias que podamos
convertir a la especie humana en una especie que se dedique a su desarrollo espiritual, a su desarrollo artístico, a su desarrollo humano, a su desarrollo social, que se dedique a hacer de sí misma una cosa maravillosa, ¿no? El ser humano podría aprovechar la falta de energía que dedica a pelearse los unos con los otros en inventar la manera de alcanzar grandes hitos de ciencia, grandes hitos de investigación, grandes hitos de tecnología, grandes hitos de arte, de cultura, dedicarnos a la búsqueda de nuestra identidad espiritual, decidir hacia dónde vamos a dirigir a nuestra especie. Entonces, una cultura de paz sería una oportunidad de cambiar nuestro destino, del destino de una especie dedicada a pelear o una especie dedicada a consumir, a una especie que se concibe a sí misma como su gran creación y su gran criatura, una especie maravillosa, una especie que evolucione a un lugar distinto que el de la fuerza física o el del machismo que pelea las guerras y las gana, ¿no? Sí, o la destrucción o estos escenarios pesimistas de destrucción masiva, ¿no? También. ¿Hay algo que las personas comunes podamos, así como yo, podamos hacer para ir construyendo una cultura de paz? ¿Qué se puede hacer? Sí, bueno, a ver, aquí dice Sofía que en Waldorf, que digamos nuevamente, la pedagogía Waldorf, la historia se aborda por civilizaciones, desde la hebrea, egipcia, nórdica. Sí, no lo dudo que es una forma excepcional de contar la historia en las escuelas, pero no, eso no quiere decir que la historia que se ha quedado narrada en los libros, la historia de los hebreos, de los egipcios y de los nórdicos, no sea una historia que se conformó en guerras, ¿no? O sea, lo que quedaba registrado, lo que queda escrito es la historia, ¿no? Bueno, entonces, sí, ¿qué puede hacer la persona común y corriente? Digamos que podemos hacer algunas cosas y podemos hacer algunas cosas que son importantes y que no son pocas y que no valen poco, ¿no? Y voy a ponerlo en puntos, ¿no? Voy a decir que el primer punto que podemos hacer como individuos es volvernos seres reflexivos, es volvernos personas que nos damos cuenta del mundo donde estamos y podemos escapar a los automatismos, ¿no? Entonces creo que aquí es donde los maestros espirituales, los coaches hablan como de la importancia los gurús, hablan del despertar, ¿no? Y creo que el despertar tiene sentido en este sentido. ¿Que despertar a qué? Despertar a que nos han contado quiénes somos, pero nos lo han contado otras personas, otras culturas, otras filosofías. No nos los hemos contado nosotros mismos, ¿no? Tú sabes que mañana lo hablarás más ampliamente. Que decía Simone de Beauvoir que la historia de la mujer o que la mujer en sí misma está contada por la historia de los hombres y en comparación con los hombres, como si los hombres fueran la norma y la mujer la excepción, con un segundo sexo. Bueno, en general, no nada más eso pasa con las mujeres, eso pasa con los mexicanos, ¿no? O sea, la historia de los mexicanos está contada en comparación con las potencias, ¿no? La historia de los potosinos está contada en comparación con los chilangos. De alguna manera es como, ¿qué tanto se parece San Luis Potosí a la Ciudad de México? Y si tiene carreteras, no, vías de tráfico similares, o si tiene los mismos antros, o el mismo entretenimiento, o la misma cultura, etcétera, ¿no? Es como siempre nos están contando quiénes somos. Y no aprendemos igual a partir de nuestra propia experiencia. Quizás aquí también vendría la relevante del tema de la educación Waldorf o de otras formas de educación,
donde la experiencia forma parte del aprendizaje, ¿no? Probar las cosas, sentir las cosas, no nada más que me cuenten las cosas. Entonces, Sí, como que cada ser humano pueda tener una concepción, no que tengamos que unificarnos a lo que otro dice, ¿no? Sino desde nuestra propia experiencia y desde nuestra propia experimentación y desde nuestras propias conclusiones, poder determinar nuestra verdad individual. sí, nuestra verdad individual y también notar en nuestra propia experiencia lo que no suena bien, lo que no se siente incluyente, lo que no me toma en cuenta, ¿no? Entonces, cuando me dicen que una persona vale por ciertas o tales características, pues también preguntarme y reflexionar de dónde sacaron eso. Quiero que un poco que la mente ayude, una mente despierte, ayude a preguntarse de dónde las afirmaciones se volvieron afirmaciones, ¿no? Que mis emociones también se conozcan, se reflexionen y se estudien, se miren y se contemplen para ver qué tanto me sirven como un método de acercamiento o de protección de las demás personas y no como un método de seducción o de manipulación como nos lo han vendido en la cultura. Y que nuestro cuerpo no sea nada más un medio para un fin económico, ¿no? Es recuperar nuestro cuerpo. Entonces, creo que una primera parte sería este despertar. Esa sería una aportación. Pero, pero no basta que despertemos y que luego nos volvamos superiores, ¿no? Porque estamos despiertos, ¿no? Tampoco que nos sintamos culpables, ¿no? Por ejemplo, si reflexionamos sobre nuestra manera de consumir y descubrimos que los productos que utilizamos han servido para esclavizar personas, que han afectado al medio ambiente, que han promovido esclavitudes, etcétera, etcétera, ¿no? Y que empobrecen a unos y enriquecen a otros. Si yo me abrumo de culpa, pues eso de nada sirve. Es una reflexión un poco menos apasionada, menos emocional. Es como ver, mira, de aquí vienen las cosas. No está tan sencillo. ¿Para qué? ¿Para torturarnos con eso? No, para decir, todavía no encontramos la manera de darle a todo el mundo lo que necesita y quiere sin explotar a otros, sin dañar. Pero si no hay experimentación de estas realidades, va a ser muy difícil que lleguemos a nuevas conclusiones, porque las Exacto. cosas van a ser como se han dicho, no como como las podemos ir comprendiendo todos, no vamos a llegar todos a conclusiones. Y hay de aquel que en un momento dado determine, a ver, esto pudiera estar terrible porque estamos esclavizando niños en África para tener un celular. Y creo que podríamos encontrar mejores formas u otras maneras. No, pero como hay que mantener bajos costos o yo no puedo perder mi riqueza, entonces se vuelve un discurso en el cual es fácil que seas excluido por pensar diferente o por querer incluir la experiencia de otros, ¿no? Entonces, pero si te pones a luchar contra los, si te pones en postura de guerra vas a perder. Por eso es lo que digo, está bien que despiertes, está bien que te des cuenta, pero que te des cuenta no para pelear y montarte en esta posición de guerrero, porque eso es otra manera de estar en la cultura de guerra y además para perderla, porque Así es. quien se pone a las patadas con un gigante pierde. O sea, no es cierto que David estaba en inferioridad de capacidades con Goliat, ¿no? David tenía entrenamiento, tenía capacitación con la onda, cuando menos, ¿no? Sabía lanzar resorterazos mejor que Goliat. Tenía la tecnología de su lado. O sea, no vayas a pensar que cualquier chiquito le puede dar una patada al Goliat y va a ganar, ¿no? Como esta figura de la niña enfrente del toro de Wall Street, ¿no? La física nos dice, la evidencia nos dice que ese toro va a hacer pedazos a la niña. La Así es. niña, por muy valiente que sea al pararse ahí, la van a aplastar, ¿no? Porque precisamente lo que representa ese toro es la irreflexión, la incapacidad de detenerse a ver las consecuencias, le van a pasar por encima. Entonces, ponernos en esas posiciones no ayuda. Por otro lado, hacer como que no pasa, no reflexionar,
también nos genera un problema, porque entonces no creemos que ya están las cosas dadas. Ah, pues así son los teléfonos, ah, pues así son las computadoras, ah, pues así es la cultura, ah, pues así es la economía. Y cuando entendemos que no es que estén dadas, sino que así las hemos ido haciendo, se mete en la mente la posibilidad de decir, todavía hay aportaciones que le puedo hacer al mundo. Todavía puedo decir, no estoy de acuerdo con esto, o me gustaría esto, o proponer esto. No de forma violenta, pero sí como más ponerme ahí para decir, ¿no? Otra cosa que pueden hacer las personas... Como un Como un, informante reflexivo. sí, como un informante y también como una persona que diga, oye, está haciendo falta esto, que tengo que estudiar para poder proponer algo, ¿no? O sea, está ¿Qué haciendo hace falta falta? aquello, sí. O sea, no quedarme con la cosa de, hay unos que lo dan todo y que lo hacen todo y que lo deciden todo y nosotros somos consumidores pasivos. Sino, ese es el que hay que despertar, ¿no? Nosotros también somos cultura, nosotros también somos la comunidad, nosotros también hacemos al mundo, ¿no? No nada más los otros hacen al mundo. Entonces, el que estemos despiertos nos permite decir, oye, yo propongo esto, oye, ¿no? Cuando viene lo de la pandemia y ahora viene el tema de la educación híbrida y demás, todas estas situaciones que han sido muy difíciles, han estado mal hechas, ¿no? Muchas cosas han estado muy mal hechas en ese sentido. Se ha planeado mal, se ha estructurado mal, ¿no? Pero ¿cómo se iba a planear bien, cómo se iba a estructurar bien si no somos expertos en eso? Tiene que salir mal, ¿no? Pero hay una idea ahí en la cultura de guerra de jerarquía. Entonces, si así nos dijeron que está bien, es así como debe de ser. Pero ¿cómo van a aprender los que lo proponen si no se les dice, no funciona esto, así no sirve, no puede hacerse Kinder en Zoom, no puede hacerse esto de esta forma? Alguien tiene que expresar lo que está pasando, no criticando, sino informando, devolviéndole al sistema información para que el sistema se mantenga reflexivo. Si somos solo consumidores pasivos y aceptamos todo lo que nos dan, no contribuimos a la paz, ¿no? Porque no estaremos dirigiendo los recursos a donde hacen falta. Ahora, no tienes que hacerte cargo de la paz del mundo, ¿eh? Esto también sería como otra cosa importante que aquí, ¿no? Esa es una cosa que puedes hacer. Despertar, reflexionar, proponer, pero no es que tengas que hacerlo, ¿no? No, pero a lo mejor puede ser suficiente con tener un espíritu más reflexivo a la hora de mis propios consumos, a la hora de mis propias elecciones, a la hora de mis propios movimientos, e incluso hasta sin tener como que hacer grandes movimientos sociales, ¿no? Es nada más elijo consumir esto porque me enteré Oye, sí que... puedo, ¿eh? Oh, ¿mande? Sí puedo, ¿eh? Porque también puedo consumir, hay gente que puede consumir lo que puede consumir. Sí, no, pero me refiero no me refiero a que deje de puedas hacer cosas o dejes de hacer cosas específicamente, exclusivamente, sino a que también, o sea, que la elección sea a favor o no, sea una reflexión digna, y con digna me refiero a pasada por la conciencia, a cribada, a pesar de eso, de todos modos lo voy a consumir, o sabiendo esto, elijo cambiar mi posición, O que es como más conciencia, nada la más. pregunta que propongo es, ¿cómo le podemos hacer para seguir consumiendo esto a menor costo? ¿Cómo le podemos hacer para tener esto de otra forma? De una forma que haya menos consecuencias, ¿no? La pregunta yo creo que la cultura de paz se ha montado demasiado en la idea de ser un David contra un Goliat, cuando es un David no muy organizado. Entonces, no te sientas culpable por consumir lo que consumes, ni por consumir la energía eléctrica que utilizas, ni por tener los celulares que tienes, porque ya no puedes tan fácilmente vivir sin ellos, Así es. ¿no? Y tampoco eso te vuelve a ti el culpable de las cosas que están mal, ¿no? Pero sí hay que mantener en la mente esto no está tan bien todavía, para que no creamos que ya llegamos a la cosa, para que no creamos que los celulares aparecen espontáneamente de la nada porque alguien se los decretó al universo y que no tuvo ningún costo ambiental, Así ¿no? es. Que sepamos eso, que estemos conscientes para estar proponiendo, para estar inventando, para estar imaginando mejores maneras de organización. Entonces, primer paso, Sí, despertar. el darse cuenta tal cual, Sí. de cómo están las cosas y de cómo pueden mejorarse. El segundo punto que yo creo que podemos usar es soltar, renunciar,
dejar atrás, abandonar, clausurar el discurso de hay unos que son buenos y hay unos que son malos. Esta cosa donde los bandos están claramente definidos como los nuestros y los otros, ¿no? Esto es muy engañoso porque la gente dice, es que ellos son, es que era de los malos, ¿no? Lo mataron porque era de los malos. Bueno, qué alivio, porque yo soy de los buenos, ¿no? Entonces a mí no me van a matar porque yo soy de los buenos. Y entonces alguien dice, no, ¿qué crees? Que no era de los malos, sí era de los buenos. Ah, caramba, lo mataron y era de los buenos. Pues mira, no hay buenos y malos Malos. en un grupo tan claramente definido, ¿no? Se referirán a que están en un tipo de negocio específico, que a lo mejor es el negocio de la extorsión, el negocio del narcotráfico. Entonces, es decir, esos son los malos, pero esos son también personas que están tratando de hacerse cargo de su familia, que también a veces son personas que forman parte de nuestras familias, que son parientes nuestros, amigos nuestros, que a lo mejor no están en la parte de usar las armas más pesadas, pero sí están en el consumo, en el menudeo o en otra cosa, o tienes un restaurante y por ahí se vende algo. En fin, no hay barreras tan claras de los buenos y los malos, ¿no? Será como observar Todo. que hay personas que están a lo mejor fuera de lo que nosotros consideramos la ley, Sí, no, pero pero que mucho. no, pero la cuestión está del juicio es que es un monstruo, es que es un villano, eso es lo que no ayuda, pero sí podemos entender que hay actividades que están fuera de la ley. Pues sí, y podríamos entender también que a veces le llamamos buenos a los que están haciendo actividades fuera de la ley de otro tipo, Así es. ¿sí? Como pagar mordidas, Como extorsión. estacionarnos en lugares prohibidos, yo qué sé. No, bueno, eso son infracciones de tránsito mínimas, ¿no? Pero cosas como Pagarle menos a mis violentar empleados, los derechos humanos de alguien o afectar la integridad de mis familiares o no sé, o sea, no hay una barrera definida entre buenos y malos, no nos es tan útil eso, porque eso nos sigue colocando en esta cultura de guerra de los bandos. O sea, lo que quiero ir. O sea, hay que diluir la idea de bandos. Entonces, si yo vivo en bandos, sostengo esta visión de guerra, ¿no? Si yo quiero transformar a la cultura, necesito empezar a ver otra forma de describir mi relación con las personas, no de los míos o los tuyos, ¿no? También hay que diluir tanto un montón la idea de que hay quienes que son víctimas y hay quienes son villanos, ¿no? Porque también esto gira de una manera impresionante, ¿no? Eh, eh, Está el presidente, el líder del gobierno ruso, que es Putin, ¿no? Y Putin se lanza en una guerra contra Ucrania, ¿no? Y Putin es puesto entonces como un villano, como el mal, un villano, ¿no? Y entonces se ponen a los ucranianos como víctimas, ¿sí? Y entonces están los testigos de la situación como neutros, ¿no? Pero entonces aparece el discurso de, ¿sabes qué? Es que en Ucrania también hay neonazis. Entonces, ahora hay he visto algunos posts en el internet donde Putin es la víctima, ¿no? El villano siempre puede rolar el cambio con el lugar con la víctima, y está rolando lugares, hace que se legitime la violencia, ¿no? Entonces hay que soltar la idea de que hay víctimas y hay villanos, y ver que hay personas que a veces atentan generan más necesidades de las que se resuelven con sus actos, ¿no? Y que a lo mejor hay formas de lidiar con eso, pero que hay que dejar de discutir quién es el bueno, quién es el malo, quién es el villano, quién es la víctima, y hay que empezar a soltar la idea de que hay gente con supremacía. Entonces, esa es otra cosa que creo que es importante. o que merece. Si queremos acabar con la cultura de guerra, tenemos que acabar con la idea
de supremacías, por raza, por sexo, por Por género, acciones, por bueno, por malo, por por, ideologías, por... por lo que sea, ¿no? O por cultura, ¿no? O por otras, ¿no? Porque no hemos soltado esa idea. Incluso dicen unos, es que yo ya desperté, ¿no? Yo ya desperté, no soy un autómata y por lo tanto soy superior, ¿no? Y entonces, ustedes que son inferiores me están contaminando mi iluminación. Y cuando ustedes que son inferiores me contaminan la iluminación, pues tengo derecho a discriminarlos, tengo derecho a rechazarlos, tengo derecho a verlos como los enemigos. Entonces, primer punto, despertar, ¿ok? Despertar a mis automatismos. Segundo punto, soltar todo este discurso de tener la razón, de quiénes son los buenos, de quiénes son los malos y de la supremacía. Pensaba ahorita que hablabas de esto, como en una cosita que leí alguna vez, como en un post, de que una mariposa jamás nunca va a andar de mala onda con los gusanitos, ¿no? Nunca va a andar mal rollo con el gusanito que fue. Entonces, a ver, nada más es como si lo recordaran, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor ya me iluminé, a lo mejor ya me di cuenta, a lo mejor ya tuve un despertar, a lo mejor mi conciencia se aperturó y eso no quita que en un momento también fui nada de, a ver, esto, ¿no? Nada de lo humano me es ajeno. Sí, ¿no? Y bueno, podríamos decir que estamos proyectando, ahí sí creo que estamos proyectando sobre la mariposa. A lo mejor los gusanos ven a las mariposas como los ancianos que ya se están yendo. Sí, o sea, tuvimos una larga y feliz vida comiendo hojitas, sin tener que volar, sin tener que andar haciendo cosas. Y ahora ya se hizo viejita, ya tiene que ir a tener hijos no sé dónde. Sí, ¿no? O sea, no necesariamente es una evolución, ¿no? A lo mejor es un proceso de irse muriendo. Y ahí estamos proyectando cosas. Entonces hay que soltar el tema de la supremacía, como es mejor la mariposa que la oruga, o es mejor el despierto que el no despierto. Hay que soltar esos, porque eso nos divide. Y yo pienso que eso aporta muchísimo a la paz, que tú revises tus ideales de supremacía, tus visiones de supremacista, y que en lugar de verlas como chistosas o como parte común de la vida, o así son todos, velas como ese es el aporte que le das a que sigamos viviendo en una cultura de En guerra una cultura injusta. de guerra. ¿Sí? ¿Sí? Eh, el cambio de foco de ir contra por ir hacia. Creo que ese es el tercer punto que podemos hacer. Por ejemplo, en la política, digamos, los conservadores, en lugar de ir en contra de los extranjeros que quieren quedarse con nuestro territorio y quitarnos nuestras cosas y quitarnos nuestros valores y demás, como dejar de ver a lo que odian y empezar a ver a lo que aman. Los conservadores aman mucho a su nación, aman mucho a su gente, y aman mucho su historia y su cultura y eso. Entonces, centrarse en el amor por lo que hay, no no en el odio contra el otro. De hecho, no tendrían por qué ser rivales Y como no con perder los el objetivo, progresistas. no perder el objetivo de lo que de lo que te apasiona en ese caso, ¿no? De lo que te mueve, de lo que crees, de lo que... Cambiar el Eso. objetivo del odio, del ir contra, que es la cultura de guerra, por el ir hacia, que sería la cultura de paz. Es un cambio de objetivo. Es no de valor en sí. O sea, no es que el problema sean los extranjeros que se vienen a comer tu comida, ¿no? El problema es cómo me encargo de que a mi gente nunca le falte, ¿no? Y en ese sentido, no creo que estén en contra con los progresistas. Los progresistas tampoco, también quieren eso, ¿no? Pero si los progresistas también odian a los que no me reconocen, a los que no me valoran, a los que no me miran, a los que no me respetan, a los que no me entienden y a los que no me ven, en lugar de estar viendo cómo odian, también empezar a ver cómo es esta invitación a amar la diferencia, a amar la singularidad, a amar la propia expresión, en lugar de estar rechazando y criticando a quienes no lo aman, como aprender a amar la diversidad, ¿no? Entonces creo que en el fondo los progresistas y los conservadores no tendrían por qué estar en problemas. Entonces esta es una mirada que necesita retomarse. Queremos lo mismo, ¿qué?
es que nuestros países, que nuestras naciones y que nuestras gentes estén bien, Sí. estén seguras y estén en posibilidades de desarrollarse, ¿no? Pero es que sí hay personas que no quieren eso porque están como muy enrolladas en sus temas de poder y sí, ok, pues, con eso no podemos ser. Ahora, nada, estoy hablando de qué puedes hacer tú por ti, ¿no? No lo que tendría que hacer un presidente o lo que tendría que hacer. No, si tú estás en la política, tú puedes hacer esto. Si tú estás en la campaña de tu propia escuela para ver a qué partido, a qué planilla van a elegir, es cambiar el discurso de los otros malditos por el de nosotros proponemos, ¿no? De Nosotros damos, propuestas, nosotros más que creemos. de estar en contra de. Ujú. Sí, cambiar la manera, enfocar el enfoque de hacer negocios, de el qué tanto puedo aprovecharme de esta situación, a qué tanto puedo crear un bienestar compartido en el largo plazo, ¿no? Ese sería otro punto. Puedo hacer mucho. Claro, porque si el objetivo de una empresa es que genere ventas, crecimiento, construcción, tecnología, expansión, es de la mano o apoyado por todos los empleados. Entonces, tiene que haber una especie como de reciprocidad, ¿no? Si esto está creciendo gracias al trabajo de todos, pues debe haber una reciprocidad. Y aquí es donde nuevamente quiero volver a decir algo que te has defendido las otras veces que lo he dicho. No tiene que. No, no tiene que, pero sería como, de alguna manera Es como es como esta propuesta, si ¿no? alguien quiere, Dejar de centralizarlo en mi bienestar exclusivo si, al, para moverlo a los otros también. si alguien quiere contribuir a la cultura de paz, un terreno donde pudiera hacerlo es cambiar el foco de sus negocios, ¿no? Claro. No es que así tenga que ser ni que así sea la esencia del negocio. El negocio, a lo mejor otros me dirán, la esencia del negocio es sacar lo más posible. Bueno, ok, esa no Claro. sirve. Ok, vamos a ver si podemos cambiar el enfoque de la esencia del negocio a que se vuelva un grupo de personas que buscan obtener un máximo beneficio para todas las partes involucradas por el mayor tiempo posible. ¿Sí? Y Sí, para sí, eso hay que enfoque. lo nuestro no es como una imposición, sino una posibilidad, una invitación. Sí, sí, y con respecto a la pregunta que me haces específicamente de qué puede hacer la persona común, ¿no? Eso puede hacer la persona común. Si tiene un pequeño negocio, cambiar un poco el foco de a ver qué tanto le saco a la gente, a ver qué tanto logro hacer que podamos estar bien los involucrados, ¿no? El, la manera como establecemos las relaciones familiares, ¿no? Eh, qué tanto nos permitimos malos tratos, abusos y violencia en las relaciones familiares y qué tanto podemos Y reflexionar las en hacerlo justificamos. diferente y las justificamos. Qué tanto podemos en las relaciones de pareja también dar un trato distinto, un trato no hay alguien bueno ni alguien malo, no hay alguien que tiene la razón de alguien que no la tiene, O que sino merezca o no merezca. no hay alguien que merezca más o que merezca menos, sino es un esfuerzo cotidiano por estar viendo cómo hacer para que esta familia esté bien, ¿no? Que tengamos un espacio de reflexión para saber si podemos o no podemos con la crianza de niños. Y si podemos hacerlo de manera tal que esos niños y esas niñas tengan lo que necesitan en su desarrollo. No es tan fácil, no es tan sencillo y no es obligatorio tener hijos. Entonces, Claro. pregúntense eso, ¿no? Se puede, yo no creo que sea un asunto, porque lo he visto también en una postura muy clasista, este comentario de, yo no puedo creer que los pobres sigan teniendo hijos, como si Ah, los ricos nos claro. atendieran muy bien, ¿no? Es como que, si yo soy muy rico y le entrego mi hijo a una nani, pues qué bueno que hay pobres, ¿no? Porque si no hubiera pobres, no habría quien me cuidara a mí, ¿no? Entonces, y ese desapego del calor de la mamá, ese desentendimiento, tiene también sus consecuencias. Yo creo que es importante que tomemos responsabilidad por ahí. Sería útil que tomemos responsabilidad de ahí, ¿no? El otro punto es expresar desacuerdo. Pero ese expresar desacuerdo no sería una denuncia contra la persona con la que están en desacuerdo.
sino contra los daños que provoca la forma que se tienen de hacer las cosas. No es lo mismo decir, vamos, maldito la Secretaría de Educación. Malditos, muéranse secretarios de educación, todos putos, ¿no? Perdón, putos. Como Putin, como el presidente de Rusia. Muéranse y demás, ¿no? No se trataría de eso, porque eso es cultura de guerra. Es esta denuncia de, si seguimos trabajando de acuerdo a las reglamentaciones que ustedes nos ponen, no nos dan tiempo de hacer educación. ¿No? Se desgasta nuestra vocación. Se nos impide tener el espacio necesario y la energía necesaria para entregarnos amorosamente a nuestra labor. ¿No? Que tiene que ser y que los chicos puedan aprender. Ya nos vamos a otros objetivos que no tienen nada que ver con aquello para lo que fue diseñada la educación pública, que es que todos puedan acceder al conocimiento y pueden ir aprendiendo. Se vuelve una cosa como de rápido y a toda velocidad hay que entregar resultados, y tú, si no lo cumples, es mal maestro. Porque no entregan, bueno, ok, como cuestiones burocráticas que no tienen, obviamente. O sea, a lo que voy es, hay que hacer la denuncia, pero hay que hacer la denuncia en eso, no podemos lograr esto por esto, no contra la persona, no ad hominem, sino señalando cómo esto que se ha propuesto afecta lo que anda buscando incluso el hombre que puso esa decisión, ¿no? La jerarquía que puso esa decisión. ¿Sí? Es como señalar esa insatisfacción. Porque es muy fácil perdernos en la crítica al culpable, ¿no? Es muy fácil señalar que se pierda el tema de la seguridad hablando del mal gobierno. Es muy fácil que se pierda el tema de la equidad hablando de los malos medios, de la mala prensa. Es como muy fácil perder el foco. Entonces, la clave aquí es hacer denuncia, pero una denuncia inteligente donde se señale el costo de las formas que tenemos para hacer las cosas. Y eso no es nada más esto. Una escucha a la denuncia del otro. O sea, sí. O sea, no puede ser que nos tomemos todo tan personal y no escuchemos. Una escucha desde el intentar comprender, desde el intentar entender qué está diciendo el otro, a qué se refiere, de qué manera construye lo que dice. No solo escuchar un agravio, no solo escuchar un juicio, no solo escuchar una queja. Sí, exacto, como cuando, no sé, cuando hay una manifestación los 8 de marzo, ¿no? Hay una manifestación los 8 de marzo y hay una contrademostración los 8 de marzo, ¿no? Hay una antidemostración, una antimanifestación, que es son unas exageradas, esto no es para tanto y demás. Hay maneras. Etcétera, lo que sea. Ese discurso tan rudo que a veces presenta la contra, ¿no? Y el tema ahí es como si no fuera real, entonces, lo que se denuncia. Entonces, hay que parar un pasito antes de criticar las formas y ponerse a ver qué se manifiesta, ¿no? O sea, yo llevo 20 años escuchando mujeres en el sillón de aquí atrás. Llevo 20 años escuchándolas. Y tienen muchas cosas que les cuesta mucho más trabajo realizar que los hombres. Pero yo no sabría eso si no llevara 20 años escuchándolas. Entonces, escuchen, ¿no? Esa manifestación tiene razón de ser. Y esa manifestación llega a lugares a lo mejor innecesariamente violentos, pero porque se ha ido acumulando una frustración de no escuchar la insatisfacción antes, ¿no? O sea, si hubiéramos escuchado la insatisfacción antes, no tendrían que pintar la puerta. Claro. ¿Sí?
sino la cuestión de la validación, de la dignificación del discurso del otro, de la consideración del discurso del otro, no solamente esto que de pronto se oye, ¿no? ¿Me estás oyendo o me estás escuchando? Que hay una enorme diferencia entre así, oídas, tal vez hemos sido, pero escuchadas, consideradas dignificado, el discurso, no deja tú la persona, dignificado, considerado hasta un cierto grado de comprensión empática a lo que se está diciendo. Sí, No se da. sí. O sea, es como un poquito ponerse a ver así, ¿no? Como en la película de The Batman, ¿no? Donde es un detalle muy ¿Esta pequeño, última o cuál de así se todas? llama, la que se llama The Batman. Entonces, si no sabes cómo, cuál es que no has de ser tan fanático. Es que dijiste en la película de Batman, De no, The Batman. The Batman. Ajá. Bueno, en esa película, Gatúbela Batman. va pasando en un bar enfrente de hombres y de alguna manera el Batman está mirando a través de sus ojos, ¿sí? Y entonces el Batman le dice, ay, como que se quedan viendo medio raro. Sí, porque ella Sí, tiene una especie sí. de cámara. Ajá. Y ella dice, no está tan chido como parece, ¿verdad? Uh-huh. Ajá. Y bueno, esto lo he hablado con algunas personas que quieren como revisar sus culturas de inclusión y de género o de lidiar con el tema de los acusos de las acusaciones de acoso laboral y demás en sus empresas. Lo he hablado así como, pero es que hay quienes dicen, es que se siente bien que te vean, yo no sé por qué se quejan tanto. Y Ay, entonces es sí, Dios mío. como decir, yo me imagino que también has tenido en tu vida alguna vez que se te queden viendo que no esté tan padre, ¿no? También, no has, también has sentido la presencia invasiva de una mirada. O este asunto de que al no escuchar y no comprender y estar en esta situación de merezco o mi verdad es la verdad, entonces supongo que como no hay mala intención o como yo no estoy viendo para violarte, entonces no tendrías por qué sentirte mal, no tendría por qué molestarte. Pero estamos hablando de dos interpretaciones diferentes. Uno es el que emite la mirada y el otro es el que recibe la mirada. Entonces, esto digo, es importante manifestar, pero es importante escuchar la manifestación del otro, de la misma forma, con la misma intensidad, no preguntándote si tiene razón o no, Cierto. Y no esto que preguntándote si es justificado o no. esto que acabamos de hacer en este momento, como de la mirada y quien emite la mirada, quien recibe la mirada, de esto que estamos hablando, no estamos hablando de culpables ni de víctimas, estamos hablando de situaciones, de cosas que pasan, pero cuando hablamos, no hablamos desde los malditos y las histéricas, el discurso se transforma y entonces podemos comprender. Pero cuando la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, con todo el respeto que merecen mis hermanas, que sé de dónde viene, que sé la rabia, que sé la frustración, la impunidad, el abuso, el asesinato y todo de dónde surge este canto de guerra, resulta que pierde valor cuando se convierte solo en un juicio en donde no ni nos ponemos ni el otro nos puede recibir. Sí, y es la invitación a quien expresa, a que exprese de una manera que no sea hacia el otro, sino hacia la situación y las consecuencias que provoca y cómo el otro puede contribuir a no alimentar ese sufrimiento, ¿no? En lugar de irse contra la gente, en el expresar, uno, y dos, en quien escucha, no tomártelo personal, la expresión, o sea, tú como hombre, antes de que te guste o no te guste, te caiga mal el canto de la culpa no era mía, es, es preguntarte cómo, es escuchar que ha habido mujeres que van a denunciar algo tan obviamente malo como que les pegaron y que les preguntan qué hiciste. Exacto. ¿Sí? Y que hay hombres que van y denuncian que les pegaron Y no hay esa no les pregunta. van a preguntar eso. Y es muy frustrante
que se asuma que un golpe de mujer es merecido y un golpe de hombre no, necesariamente. O que no te debería importar, porque somos guerreros y nos Hombres. Dice Melanie Klein, hay un libro buenísimo que se llama Permiso para sentir. Habla de todos estos que ustedes comentan más a fondo. Estamos siendo muy superficiales, ¿no? Muy recomendado para el público en general. No, bueno, hablando de superficialidades, ciertamente estamos ahorita hablando de la punta del iceberg y de una pequeña parte de cómo hacemos las cosas. ¿Quiere profundizar? Ahorita le vamos a contar qué otra cosa podemos hacer para entrar de veras en un tema profundo, en un tema totalmente reflexivo, en un tema que provoque una transformación individual y personal, en un tema que me ponga en la posición de evaluar todas aquellas cosas que en un momento dado yo tengo como hechos de facto, verdades y principios absolutos. Hay que ver de dónde vienen, de dónde fueron construidos y si realmente me ponen en la posición de ser un resolutor de conflictos, un mediador, una persona que forme, acompañe o se forme a sí mismo como un resolutor, un mediador, ¿no? ¿Qué sería? Me falta Hay una una cosa parte, que decir, ándale. es lo que quiero decir. Hay otro punto individual, y es justo lo con lo que quiero conectar al tema del curso. Hay otro tema individual que puedes contribuir para ir inventando una cultura de paz. Una cultura que sirva de cuna a una mejor humanidad, a una humanidad que se dedique hacia su desarrollo espiritual y creativo y artístico y amoroso, y no nada más a defenderse de sus enemigos. Y es esto, aprender habilidades para resolver conflictos sin estar necesitando el chismearle a la siguiente jerarquía de autoridad, ¿no? El, eh, el, el aprender a resolver conflictos con pares, con la pareja, con los compañeros del trabajo, el aprender a arreglar las diferencias. En una de las formas de pensar, una de las ideologías que dominaban en el siglo XX y que todavía dominan, le llaman el humanismo evolutivo. Y en la cultura de guerra, el humanismo evolutivo se entiende así, un poco como lo decía Nietzsche. Si te enfrentas con un guerrero, puedes volverte mucho más fuerte si lo vences, ¿no? Es el conflicto me da la oportunidad para fortalecerme a través de mostrar mi capacidad de guerrero, ¿no? De triunfar. Y esta interpretación toma, por ejemplo, los nazis y dicen, si hay un conflicto, lo que nos hace más fuerte es vencer, ¿no? Entonces hay que derrotar al débil nos hace más fuerte. Y le hace más fuerte a la humanidad, ¿no? Porque entonces nos estamos quitando de los débiles. Los fácilmente derrotables deben de ser rechazados. En una cultura de paz, el conflicto sí se entiende como una oportunidad y como una oportunidad evolutiva, pero una oportunidad evolutiva diferente. La oportunidad de usar la fuerza de dos, Así. ¿no? En lugar de que yo someta al otro y lo anule y lo aniquile y me vuelva yo el fuerte, es a ver si esto lo podemos hacer mejor entre dos. En lugar de someter a la pareja, a ver si este matrimonio se hace más fuerte entre dos. En lugar de que los papás sometan a los hijos a ver si esta familia se hace más fuerte con la opinión de los hijos. En lugar de que las naciones se vuelvan más fuertes oprimiendo a sus trabajadores, a ver si esta nación se vuelve más fuerte con la fuerza del trabajador, ¿no? A ver si nos hacemos más inteligentes resolviendo el problema de darle vida digna, feliz y plena a toda la humanidad sin acabarnos el planeta. ¿Sí? Eso es una cosa bien interesante, es un reto maravilloso que nos corresponde. Todavía no sé si se pueda, pero qué padre que tengamos esa oportunidad. Y qué lástima que nos tengamos que distraer con Putin en Ucrania para otra cosa que es más importante, que es salvar al mundo y a A la nuestra humanidad. civilización, ¿no? Bueno, no podemos hacer eso, pero entre nosotros, darle ¿qué sí podemos hacer? oportunidad a los niños
de que ellos también vayan aprendiendo habilidades de resolución, de comunicación, de escucha, no, los adultos determinamos cuál va a ser la resolución del conflicto en los menores. Decimos tú para allá, tú para acá, tú más, tú menos, tú castigo, tú premio, tú esto, tú aquello. Y sí, ciertamente son niños, pero no son tontos y tienen habilidades para dar a expresar lo que les está sucediendo, y cuando esto sucede, el otro también a veces desarrolla generalmente oportunidad de aprender lo que el otro está diciendo. Entonces, ¿sabes? Yo tengo llegan adolescentes, no saben expresarse porque no se les da la oportunidad. No. Anda este video por ahí circulando de esta mujer que no puede estacionarse, y no puede estacionarse, y no puede estacionarse, y la otra le dice, le ayuda ¿cómo? Y mucho jajajaja, las mujeres no saben estacionarse. Sí, pero habrá que ver si se le ha dado la oportunidad de aprender, conocer y desarrollar la habilidad, sí. Y no solamente decir, jajaja, sí. Todas por lo mismo. Y eso pasa con los niños, y eso pasa con los indígenas, y eso pasa con los obreros, y eso pasa con las mujeres, y eso pasa con las minorías, o con aquellos que están fuera del concepto de bueno o malo, o bueno, villano. Estoy en desacuerdo contigo en una cosa. Los niños y los jóvenes no saben por sus propios medios arreglar sus conflictos. Entonces, hay que... No, me refiero a que sí pueden expresar lo que dicen. Pueden expresar lo que sienten, pero no son muy buenos. Es importante que entendamos esto, porque luego los dejamos ahí para que los resuelvan. Y se hacen un montón de abusos y de bullying y de malos tratos, ¿no? O sea, los niños y los jóvenes necesitan que les enseñen a resolver sus conflictos, ¿sí? Y no es tan difícil, ¿no? Tenemos conocidos aquí en Centro Rey que dan cursos para maestros y para niños y para jóvenes y para educadoras de kinder, pero no lo van a saber hacer solos. No puedes decir, a ver, ustedes arreglen, sé que son inteligentes. Sí, no. Hablaba yo de enseñarles, y ellos educarse en eso. Sí, no, a eso me refería. No de dejarlos solos, acaban... Exacto. Sí, hay que habilitar. Desafortunadamente, a veces se arreglan con, pues, vamos a jugar y ya lo resuelven, ¿no? Sí. Pero en otras ocasiones no queda una frustración, o queda una agresión, o hay alguien que se impone sobre el otro, ciertamente. Tal cual. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Aprender, porque no tienes que saberlo. No tienes que saber cómo volver un conflicto una oportunidad de cooperación. No tienes que saberlo. O sea, porque no nos lo enseñaron. Difícilmente modelaban nuestro papá y nuestra mamá resolución de conflictos que empoderaba a ambos, o a los niños y a las niñas también. No, ni las escuelas, cuando hay conflicto, los otros excluían a uno desde una cultura de guerra. Entonces, no hay una manera de usar la inteligencia, la fuerza, el poder del niño que grita mucho, porque ya lo mandamos a la esquina. Entonces, ese recurso que ese niño, esa niña da, está excluido porque no lo vamos a utilizar, lo vamos a mandar al lugar de los malos. Y al mandar al lugar de los malos, lo excluimos y lo dejamos fuera. Y ya no tenemos su fuerza, ¿no? Lo vencimos, somos más fuertes, pero ahora tenemos un brazo menos, tenemos un cerebro menos, tenemos una inteligencia menos en el salón. Entonces, hay también que habilitarnos en eso. Y también como metemos este otro tema, que es el miedo, ¿no? Si tú eres diferente, si tú haces las cosas de tal forma, recibirás un castigo. Entonces, el aprendizaje no se da, no hay una comprensión, no hay un entendimiento, no hay un qué sucedió, por qué sucedió, cómo es que se dio, no, es esto bueno, esto malo, el otro se excluye y todos los demás son buenos o ve tú a saber, ¿no? Bueno. Pues así tenemos, ¿no? Voy a hacer el resumen de lo que yo creo que tú puedes hacer, tú, Liz, y tú, las personas que nos vean después o ahorita, pueden hacer para contribuir a que se empiece a formar una cultura de paz, ser reflexivo, aprender por tus propios medios, dudar de la información que se te da, ¿no? Como Jorge de la Vega dijo en Bienciendo, duda de todo lo que aparece en Facebook, considéralo mentira primero, y luego investígalo a fondo. Cuestionar el discurso de buenos o malos, víctimas y villanos y de supremacías. Cambiar el foco en la política de ir contra a ir por algo. Vamos a suponer que como tuvimos también en Biencienda, una persona que se
que es activista del movimiento sustentable, de la vialidad sustentable. No es ir en contra de los coches porque todo el mundo se te echa encima, pero es Claro. hacernos imaginar lo precioso que es andar en bicicleta. Mucho mejor que criticar a los coches, ¿no? Pensar en maneras de hacer negocios donde el negocio se considere un lugar donde no unos tengan que perder para que otros tengan que ganar, sino la oportunidad de generar oportunidades de bienestar en el largo plazo. Participar de otra forma en nuestras relaciones familiares, superando o utilizando recursos que no sean nada más la imposición a través de la jerarquía. Expresar nuestro desacuerdo dirigido a qué es lo que se está perdiendo, qué es lo que se está dañando, no a la persona que daña. Escuchar el desacuerdo de la otra persona, entender el desacuerdo de la otra persona, reflexionar sobre el desacuerdo de la otra persona, tratar de ver cómo es posible que ese desacuerdo para esa otra persona sea legítimo, ¿no? Y por último, desarrollar capacidades. Esos son los puntos que quiero proponer, que creo que tú puedes contribuir, puedes ofrecer para imaginar un mundo mejor. Quiero comentar, no sé si me oigo, ¿me oigo? Sí. Quiero comentar algo que Melanie Klein puso en el chat, que es, qué interesante lo que comenta de los mayores retos te hacen más fuerte. Hay una frase que se podría aplicar para ciertos casos. Lo que no te mata te hiere de gravedad y te deja tan apaleado que luego aceptas cualquier maltrato y te dices a ti mismo que eso te fortalece. Ok. Sí, resulta que luego acabamos como acostumbrándonos, ¿no? Como si esa fuera la única verdad o lo único que nos puede tocar, lejos de aprender, lo que aprendemos realmente es el sometimiento, lo que aprendemos realmente es que esa es una verdad impuesta, ¿no? Sí, bueno, en la cultura de guerra y de la cultura de la que emerge Nietzsche, lo que no te mata te hace más fuerte es en este sentido del el reto saca lo mejor de ti, ¿no? Claro. Que también se puede aplicar a la guerra, ¿no? Es como una guerra me puede sacar lo mejor de mí, porque me hace más fuerte para... Ahora, Para vencer. la invitación es, ok, ya, vamos a suponer que ya matamos a todos los débiles de la historia, ¿no? Ya ha habido tantas guerras que ya quedaron, ya nada más quedamos lo mejor de todas las crianzas. Vamos a suponer eso y vamos a intentar de ver el conflicto como una oportunidad para crear posibilidades cooperativas y no nada más de sometimiento, de derrota, ¿no? Nos podemos fortalecer de otra forma. Nos podemos fortalecer a veces con el otro. No, sé que hay personas que están que son no sé cómo decirlo, están muy incapacitadas para colaborar. Y habrá que defendernos de esas personas, y a lo mejor habrá que luchar con esas personas, y a lo mejor habrá que ser suficientemente fuerte para derrotarlas. Eso también es cierto. Nada más es que no perdamos de vista que nuestra contribución es, no veamos todos los conflictos como una oportunidad para derrotar a otro, veamos los conflictos como una oportunidad de ser más creativos, de inventar mejores maneras de organizarnos. Ya. Hablaste hace un momento de que el último punto nos iba a ayudar a entrar en esta cuestión de posibilidades de resolución que no necesariamente utilicen a la ley, a la fuerza o a la jerarquía para la resolución. ¿De qué se trata? No, yo decía, tenemos un curso, ¿no? Tenemos un curso constantemente en Centro Rey, ahorita está abierto hay una convocatoria de inscripciones. En este momento es un curso que abarca el tema de la cultura de la paz. Hablamos de la teoría de juegos, que es como saber cuándo toca cooperar y cuánto toca defenderme, y las ventajas de cooperar. El desarrollo de la confianza, el desarrollo de la capacidad de denunciar de manera no violenta y de escuchar la denuncia del otro, que es la comunicación no violenta, la capacidad de buscar acuerdos mediados, de negociar, de crear nuevos liderazgos, de inventarnos una mejor educación y una mejor manera de ir inventando un mundo que sirva como nido para una especie nueva, ¿no? Sí, yo sí creo en el superhombre, pero no me lo imagino como un gran guerrero que aplasta a todos los demás, me lo imagino como alguien que ya dejó atrás la necesidad de demostrar su fuerza
individual y que ahora le apuesta a ver hasta dónde podemos llegar colectivamente sin perder nuestra individualidad. En ese conflicto, no se tiene que ganar ese conflicto, no tenemos que ganar el conflicto entre comunismos y capitalismos en el sentido de lo individualista y lo comunitario. ¿Cómo podemos aventarnos el reto de ser individuos colectivos? En De ser comunidad, ¿no? individuos que buscan su propio bienestar desde darle bienestar a nuestra comunidad, ¿no? Ese es el curso que tenemos y que Ok. quiero compartir. En qué modalidad está este curso y qué precio tiene? En este momento está a distancia. Eso significa que tú puedes entrar y yo te voy mandando las lecturas y los videos. Es como antes se llamaba por correspondencia, ¿no? Te vamos mandando los manuales para que tú estudies en casa. Luego tú escribes y por ahí te hago algún comentario. Y por último, al final tendrán una sesión uno a uno conmigo para revisar lo que han aprendido y hacerles algunas sugerencias, hacerles algunos comentarios y demás. Eso es, ¿no? Se están tardando en hacerlo alrededor de 7 meses, 8 meses. Son Bien. 10 módulos. Acaban uno, les mando el otro. Hay un examen, ¿no? No es tan Claro. difícil, pero hay un examen. Y está la entrevista conmigo, que es que hagan sus trabajos de cada uno de los módulos, que hagan su examen, eso no es tan importante para pasar. Lo que hablemos en la entrevista será lo que me ayudará y haremos y les entregamos un diploma con las horas que le invirtieron al curso. Eh, cuesta 1,500 pesos. ¿Sí? Y con esos 1,500 pesos tú tienes acceso a lo que llamamos la membresía Bien Siendo, que es que puedes entrar a todas las conferencias que dan diferentes ponentes y clases maestras que dan diferentes ponentes los jueves y congresos que hacemos donde nos planteamos la pregunta de cómo estar mejor en sociedad, ¿no? Entonces eso Además de todos los cursos y diplomados que también están incluidos en la membresía, con ese costo. con ese Bien, costo. Entonces, ¿quiénes pues, pueden beneficiarse de esta posibilidad, de este diplomado, de este entrenamiento, de esta yo he formación? visto que le sirve mucho a profesionales de la educación, a docentes, ¿no? Que le sirve muchísimo a psicólogos y a psicólogas. Quiero decir aquí, esto es muy importante. Yo tengo un problema con que los psicólogas y los psicólogos eh, estén en contra de la violencia y en contra de su competencia y en contra de... No, que tengan esta capacidad de crear condiciones de una manifestación libre en su consulta, ¿no? Eso me parece muy importante, que no seamos discriminadores en el sentido de decirle tú bien, tú mal, tú víctima, tú villano, tú superior a tú inferior, tú te mereces mucho y demás, sino como de veras como ver qué tanto contribuimos a la cultura de guerra desde el consultorio. Y creo que es mucho, ¿no? Gran parte de nuestros problemas éticos están porque los psicólogos trabajan desde una cultura comercial o de guerra. Para los capacitadores que tienen que empezar a implementar en las empresas prácticas de bienestar por la norma que les han impuesto a las empresas de bienestar en las empresas, es para gente de recursos humanos por lo mismo, personas que están haciendo familia y quieren llevarla de una manera más cooperativa que competitiva, personas que quieren mejorar los vínculos y cualquier persona que tenga un compromiso con la mejora de la cultura, con la transformación cultural, pues bienvenido, ¿no? No digo que no les sirva a los que tradicionalmente buscan esto, que son los que quieren aprender a hacer mediación y así, si les sirve a los abogados, pero hasta ahora quienes creo que se han beneficiado más son estos, son los docentes, los psicólogos, los capacitadores y las familias, ¿no? Las personas que les interesa su bienestar. ¿Vale? Para inscribirse, ¿qué necesitan? Mandar un correo al correo que nos has proporcionado, contacto@bienciendo.com, solicitando la inscripción para esta Es formación. todo. Sí, es todo. Mándanos un correo a contacto@bienciendo.com y con tu nombre completo y ahí nos ponemos de acuerdo para tu inscripción y puedes empezar el día que te inscribas, puedes recibir tu primer módulo.
Perfecto. y arrancar. Y luego cuando acabas este, te damos el siguiente y el siguiente. Te llevamos de la manita y creo que no está fácil porque requiere que te disciplines y trabajes a tu tiempo y a tus horas, y creo que eso es el problema más importante, pero también creo que el que la gente se discipline es parte de buscar una cultura mejor. Claro, no aprendes solo escuchando, también aprendes leyendo, investigando, practicando, ¿no? Y aquí buscamos que las personas que quieran aprender realmente aprendan, utilicen como todos los recursos necesarios para poder aprender. Sí, y eso, Entonces, bueno, esperemos están que sea abiertas las barato, ¿no? Que sean inscripciones. 1,500 pesos por un Claro, diplomado, es muy barato. Ya sé que la gente dice si está barato no está bueno. Pero yo sé que la gente que dice eso son gente que le gusta ser estafada. Entonces, si tú eres una persona inteligente y no te gusta ser estafada, puedes entrar aquí, está barato y está bueno. No, no. sí, es un, me he topado con que ciertamente hay talleres muy buenos, muy caros, y no necesita ser caro para ser bueno, ¿de No, acuerdo? también, Entonces nosotros también te has estamos topado con como cursos carísimos que no son también buenos. carísimos que han sido una estafa, literal, ¿no? Que yo no sé, el que está facilitando ahí, que estaba pensando, pero sí es como en este caso. Además estamos totalmente abiertos a hablar, a escuchar, a entender. Esto es importante porque eso es parte de la filosofía de Centro Re, ¿sí? Cursos y programas de óptima calidad, de excelente calidad, ponentes de alto nivel, a un precio accesible. Lo que queremos es que aprendas, lo que queremos es que tengas el conocimiento a tu alcance. Eso es lo que buscamos fundamentalmente aquí en Centro Re, que esto sea una posibilidad, no una estafa. Pero evidentemente, ¿no? Lo barato sale caro, y eso ha sido por esto que justamente acabas de comentar, de personas que tienen negocios que lo que buscan es su bienestar, no el bienestar común, y aquí trabajamos de diferente manera. Entonces, las inscripciones están abiertas. Lo que queda de marzo y abril están abiertas para entrar a esta formación. Manda un correo diciendo que quieres entrar a este programa a contacto@bienciendo.com. Contacto@bienciendo.com, y ahí haces favor de enviarlo en atención a Carlos Ávila, anunciando que quieres inscribirte a este taller, y vas a recibir toda la información y de qué va y de qué trata. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando en vivo en este momento. Muy buenas noches. Y también muchas gracias a todas las personas que compartieron esta conversación, esta entrevista que estamos teniendo en vivo. Gracias a todas las personas que nos están escuchando a posteriori. También sean todos ustedes bienvenidos. Gracias por poner atención a esto. Por acá, a los que hicieron comentarios: Sofía Olvera, al Centro Educativo Melanie Klein, gracias por estar esta noche, por acompañarnos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Gracias, hasta luego. Gracias también. No dejen de compartir. Si les interesa, compartan esta información con alguien que le pueda interesar. Hasta luego. Y terminamos.